En este problema de la pandemia, a quien se le ha hecho caso es al político, ¿sí? Ellos son los que hablan de esta pandemia, los políticos, los médicos, y el médico está en una pequeña encrucijada entre lo que le enseñaron y lo que en la vida práctica pueden ir avanzando. Y a las personas que no se han escuchado en esta pandemia, a las personas que no se les ha pedido opinión o que cuando dan su opinión se entierra esa información, es a los científicos, a los virólogos, a los especialistas en virus, a los microbiólogos, que son a los que están haciendo la investigación. Y si nos vamos al punto de vista científico, hay un principio básico en microbiología donde se nos dice que no es importante lo externo, sino el medio, ¿sí? Vamos a poner un pequeño ejemplo de lo que trato yo de explicar. Cuando estudiamos, bueno, soy biólogo, cuando estudiamos microbiología, bacteriología, aún también los hongos, ¿no? Eh, Cuando estudiamos en la carrera, en la universidad, esto, y en los laboratorios, ahorita todos los laboratorios, cuando vas y te hacen un estudio de copro, de las heces fecales, cómo le hace un científico, cómo le hace un fármaco, los químicos, cómo le hacen para saber si tienes o no tienes una bacteria, un hongo, o cuáles son tus microorganismos que están en tu medio, ¿no? O como en tu cuerpo. La única forma es mediante un cultivo, que le llaman, ¿sí? Entonces en un cultivo se utiliza una caja Petri. En realidad no es una caja Petri. Yo traté de utilizar algo que pareciera una caja Petri, en realidad es una tapadera de otra cosa, pero más o menos es una caja de cristal, lo que se utiliza, donde se pone un agar. ¿Qué es un agar? El agar es un medio parecido a una gelatina, más o menos. Los químicos me van a decir, no, no es cierto, pero bueno, así es como lo entendemos nosotros, como lo trato de explicar, es como una gelatina que es rica en nutrientes, ¿sí? Ahora, esto, voy a poner aquí vamos a utilizar un lapicero, es para hacer un frotis, que le llaman. Se toma una muestra de donde vamos a examinar qué virus o qué bacterias tienen, se toma la muestra con la puntita, vamos a suponer que esté infectado de un bicho aquí en la puntita de este lapicero, y es un frotis, en realidad es una varita y tiene en la punta un alambrito de metal. Este alambrito de metal primero se somete al fuego para matar todos los posibles bichos que tenga ese, ese, esa varita. Y después, cuando ya nos dimos cuenta que no tenía ningún bicho, se pone en el medio, vamos a extraer una muestra y se pone en esta caja Petri. Toda persona que haya pasado por laboratorio sabe lo que estoy hablando, pero lo estoy explicando para aquellas personas que nunca estuvieron en un laboratorio y que me van a llevar a entender, a explicarles en realidad dónde está el error en esta pandemia. ¿Sí? Hay un error. Bueno, entonces supongamos que aquí está un bicho y aquí está un medio de cultivo. En este medio de cultivo, lo primero que tiene que hacer el científico, el químico, el biólogo que está haciendo esto, tiene que pensar que hay una asepsia. Primero tiene que haber una asepsia alrededor. Lo hacen con alcohol. Bueno, antes lo hacíamos con alcohol, ahora ya hay algunos productos que pueden dejar una asepsia de un poco mejor que el alcohol, ¿sí? Se limpia bien todo el lugar donde vamos a estudiar y se prende en aquel tiempo, nosotros en el laboratorio,
prendíamos unos mecheros y entre dos mecheros trabajamos la bacteriología. Yo me acuerdo que mis maestros me decían, cuando estábamos trabajando bacteriología, el que le dé diarrea, lo reprobamos porque significa que no trabajó bien la bacteriología. Entonces ellos nos decían, quizá en broma, nadie se enfermó, porque sí lo hacíamos de forma seria. Ahora, tomábamos la bacteria y se pone aquí, los frotis eran, algunos tenían que ser solamente punteados, algunos lo hacían como en forma de S, zigzag, y de tal manera que este medio, que primero tenía muchos nutrientes y que después ya tuvo un bicho, porque ya se lo habíamos puesto con el frotis, con la lanceta se llama, con la lanceta le habíamos puesto eso, eh, se tenía que poner en un clima, en una temperatura adecuada para que se pudiera desarrollar esos microorganismos en ese lugar. Ahora, el microorganismo tenía que llegar necesariamente por esta lanceta y tenía que estar el medio adecuado para su reproducción. Ahora, ¿a qué vamos? En esta pequeña explicación que dije de microbiología, lo que se ha utilizado es cuando usas el cubrebocas, cuando haces la sana distancia que te han dicho, lo que se ha tratado de hacer es que que es el virus, no llegue al medio de cultivo. ¿Sí? Un cubrebocas hace que, vamos a poner esta hojita, aquí hay una hoja en medio, para que no llegue el bicho al medio de cultivo. El medio de cultivo somos nosotros. Vamos a hacer una barrera física, que es el cubrebocas, o lo que son las caretas que están utilizando los médicos en los hospitales, para que el virus, o las bacterias o los hongos, no lleguen al medio de cultivo, donde el medio de cultivo somos todos nosotros, o en el caso de los médicos que están atendiendo a las personas de la pandemia, que no llegue el virus, que este virus no llegue aquí. Eso es lo que han tratado de hacer, pero nunca nos han hablado del medio de cultivo. ¿Qué pasa en microbiología? ¿Qué pasaría? Si yo traigo una bacteria y la coloco en el medio de cultivo, pero el medio de cultivo no es el indicado, si no hay los nutrientes, no va a desarrollarse la bacteria o el virus. Ojo, este es un principio básico de microbiología, que el medio tiene que tener los elementos necesarios para que exista una infección. Y la segunda es el ambiente. Si yo tengo un medio de una bacteria o un virus o un hongo con un medio de cultivo adecuado y esto lo pongo al sol, ¿qué pasa? No se va a desarrollar ningún virus, ni una bacteria, ni un hongo. Ok. Claro, es muy drástico el sol, porque el sol lo va a matar todo, claro, por el calor, por los rayos ultravioleta, todo eso, se va a morir, porque es asepsia. Los rayos ultravioleta del sol matan virus, bacterias y hongos. No hay bicho que aguante eso. Entonces, lo importante en este cultivo es que no sea sometido a temperaturas que no son adecuadas. Y segunda, que haya un medio de cultivo. Si en este medio de cultivo yo pusiera un antibiótico revuelto entre el agar y pongo la bacteria, claro que no va a desarrollarse la bacteria. ¿Sí? Pero en la pandemia se han olvidado de esto, del medio de cultivo, que este medio de cultivo tiene que tener los nutrientes necesarios para que se desarrolle el bicho. Y no nos han hablado, yo estoy hablando de México, en México en ningún momento nos han hablado de que el medio de cultivo somos nosotros, de que tenemos que preparar el medio de cultivo para que no se desarrollen virus, bacterias y hongos. Ningún virus, ninguna bacteria, ningún hongo. Ahorita tenemos este problema a nivel mundial, pero no nos están hablando de qué manera podemos fortalecerlo.
nuestro cuerpo. ¿De qué manera podemos hacer para que nuestro cuerpo no se infecte? He ahí el problema, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita hay una gran movilidad. Las personas en un principio nos dijeron, enciérrate en tu casa. Nos encerramos en nuestra casa algunos por obligación, a otros pues perdieron su trabajo. Pero después de ya de 3, 4 meses, la gente tiene que salir, la gente tenemos que salir a la calle y nos dicen, bueno, conserva sana distancia. Sana distancia es que tu medio de cultivo, tú no entres en contacto con el virus, porque el virus va a venir. Entonces la sana distancia es, permanece, ponte un cubrebocas, que este medio de cultivo no entre en contacto con el virus que viene aquí, en el frotis. Ok. Pero hay una gran movilidad y por eso el virus va a seguir. Yo siempre les he comentado que el virus va a llegarnos a todos. Todos vamos a entrar en contacto en algún momento con este virus. Es una triste verdad, pero también es para que abramos nuestra mente y digamos, bueno, si el virus va a llegar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fortalecer el medio de cultivo. Hacer que este medio de cultivo tenga, hace rato les dije un antibiótico. Bueno, si yo tengo un sistema inmunológico fuerte, cuando llegue ese virus, pues o no me enfermo o la enfermedad va a ser muy atenuada. Entonces yo lo que los invito es a que fortalezcamos este medio de cultivo, a fortalecer el sistema inmunológico. Es aquí donde debemos trabajar y no en estar poniendo barreras. Hemos hablado mucho del cubrebocas, del sí, que no. Ahorita vamos a hablar un poquito del cubrebocas, algunos pros, algunos contras, pero principalmente ahorita estamos hablando de medio de cultivo que requiere de los nutrientes necesarios para que se desarrolle el virus, que requiere de una temperatura necesaria para que se desarrolle, que requiere de que haya un pH, que es muy importante el pH, que es el pH, la cantidad de oxígeno que pueda haber en ese medio de cultivo, una alcalinidad, una acidez, eso es lo que es el pH. El pH nomás es una forma de medir si qué tan alcalino, qué tan ácido es ese lugar. Pero también lo importante es el aislamiento de perturbación de enemigos. Lo que les decía yo del medio de cultivo, un enemigo de un medio de cultivo sería el sol. Entonces lo primero que tienes que pensar en microbiología es que no lo tienes que poner en un lugar donde se mueran las bacterias. Entonces este aislamiento y esta perturbación es muy importante. ¿De qué manera podemos hacer que no se desarrolle en nosotros este virus? Y es algo que no lo han hablado, que es importante que se hable. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de este sistema? ¿Cuáles son los enemigos del virus o de las bacterias que nos pueden llegar? El primer enemigo es el sistema inmune que tenemos nosotros. Este sistema inmune se baja el sistema inmune de nosotros cuando estamos en aislamiento. Cuando estamos encerrados en casa, lo que nos provoca, porque no estamos preparados a aislamiento. Quizá ahorita después de 4 meses de estar aislados, algunas personas ya hayan inventado algo, pero sin embargo hay otro tipo de enfermedades como son la tristeza, como es el estrés, como es el miedo. Hay personas que todos los días están viendo cuántos muertos hay, cómo va la pandemia. Es un error. Tú no tienes que no ganas nada con saber cuántos muertos hubo, cuánta gente se enfermó. Que si dijo el político o no dijo el político, eso no ganas nada. El político es la ciencia de engañar al pueblo, todo político, de cualquier partido, en cualquier país. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos fortalecer el sistema inmune? Ocupamos fortalecer con vitaminas. Vitamina C, se puede fortalecer con la vitamina D, se puede fortalecer con el sol. El sol fortalece mucho, pero el sol también te ayuda a bajar niveles de estrés.
Y también puedes fortalecer un sistema inmunológico con el consumo de probióticos. Los probióticos son aquellos alimentos que en tu sistema digestivo, que está lleno de microorganismos, haga que se desarrollen los microorganismos benéficos y los malignos puedan ser atacados. Por eso es importante el consumo de los probióticos. Es importante el consumo de alimentos funcionales. ¿Qué son los alimentos funcionales? Uno de ellos es la fibra. La fibra es una escoba. Entonces nuestro sistema digestivo, entre más rápido se limpie nuestro colon por medio de la fibra, la fibra nos ayuda a que haya un tránsito, que se estimulen movimientos peristálticos, entonces estos son alimentos funcionales, que son altos en fibra, porque van a limpiar rápido tu sistema digestivo. Alimentos funcionales serán aquellos que son diuréticos, que van a estimular que se elimine lo más rápido vía orina de nuestro cuerpo. ¿Qué otros alimentos son? Aquellos que contienen altos niveles de vitaminas, aquellos que contienen altos minerales, que tienen minerales que son esenciales para tu cuerpo, aquellos que contienen aminoácidos. Los aminoácidos te ayudan porque van formando las proteínas, ¿sí? Esos son los alimentos funcionales. ¿Qué alimentos son los que te hacen que baje el sistema inmunológico? Aquellos que son ricos en carbohidratos. Ocupas decirle adiós al azúcar. Aquellos alimentos que son ricos en harinas refinadas. ¿Por qué las harinas refinadas? Porque provocan acidez en tu cuerpo. Pero también no es lo mismo comer el trigo de forma orgánica o el trigo de forma integral, porque la cascarilla está completa, porque la fibra está completa, a la harina del mismo trigo que es refinada, que ya no contiene fibra. Entonces, cuando contiene fibra, te ayuda a limpiar tu sistema digestivo. Cuando no contiene fibra el trigo, además que tiene mucho gluten, lo que hace en el sistema digestivo, lo que es la harina, en tu colon, forma grumos, como grumos que van tapando la absorción de los nutrientes, pero que también entorpece el libre tránsito de la materia fecal por tu colon y se va acumulando. Y la materia fecal que se acumula en tu colon se pudre, huele mal y te enferma, te mata. Por eso es importante consumir los alimentos funcionales. Bueno, el azúcar, las harinas, no consumir harinas refinadas y el consumo de lácteos. Además de que acidifica tu cuerpo la leche no está hecha para los hombres. Está hecha para los becerros a cierta edad. Para los hombres es la leche materna que se consume a cierta edad y dejamos de consumirla y entonces empezamos a usar otro tipo de alimentos. Señores, lo importante de este video es que entendamos que lo importante no es que esté el virus en el ambiente, sino lo más importante es que el medio lo tengas, que tu cuerpo esté preparado para que no sea contaminado, para que esta bacteria que pueda venir a contagiarte, aunque llegue, no pase nada. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Mira, es un video largo pero me gustaría que lo compartieras. Quizá hay más personas que puedan entender esto. Vamos a vivir con este virus durante muchos años, pero lo más importante es que mejoremos nuestro medio, que mejoremos nuestro cuerpo para que no nos enfermemos, para que no solamente este virus, vayan a llegar muchos virus más y estemos preparados, que estemos preparados mentalmente, que sepamos qué hacer. En lugar de estar viviendo en miedo y ya nomás no poder andar con cubrebocas y todo mundo estresado que porque hay un virus a nivel mundial y que nos va a matar a todos. Señores, si tenemos un cuerpo fuerte, si nuestro medio de cultivo es fuerte, los virus no nos van a hacer tanto daño como nos han hecho creer las autoridades, los gobiernos, los medios de comunicación y las redes sociales que se empeñan en decir mentiras. Las mentiras las replican mucho y las verdades casi no las dicen.